Bendiciones, mis amados y amigos. Bueno, la reflexión del día viernes. Cómo muchas veces en nuestras manos o en nuestra casa o en el lugar en que estamos, tenemos el arma que Dios va a utilizar para sacarnos del momento en que estamos, pero debido a que ese artículo o ese don o esa habilidad que tenemos ha estado por tantísimo tiempo sin tener uso, pues nosotros llegamos a no valorar lo que tenemos. Y en la mayoría de las veces cuando estamos atascados en algo, Dios siempre va a usar lo que ya nosotros conocemos, lo que nosotros tenemos, pero con el poder del Señor. Eso es importantísimo. Aquí en la vida de Gedeón, después de él pasar por esas pruebas y demostraciones que Dios le hace, que está con él llega al momento en que ya ha tumbado el altar que ha hecho su padre para los dioses falsos y ahora se encamina para ser usado por el Señor, pero no sabe cómo va a empezar Dios. Y entonces el Señor le hace saber lo siguiente. Dice en número 6 del 33 en adelante: pero todos los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron, o sea, los pueblos enemigos, se reunieron como de costumbre, lo hacían cada año, para entrar al pueblo y saquear todo lo que tuvieran. Y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Y esto es lo importante. Y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Eso es lo más maravilloso cuando tú estás dependiendo del Señor, confiando en Él, estás pidiendo, estás orando: Señor, ayúdame, ayúdame. Cuando tú estás en ese clamor, tienes que tener muy en cuenta qué es lo que Dios va a usar de lo que tú tienes. Porque Él siempre va a usar lo que tú tienes. Es la única manera de que Él tiene para poder sacarte avante. Y entonces cuando el Espíritu del Señor vino sobre él, dice la Escritura que él tocó la trompeta y los abisarreitas se juntaron para seguirle. O sea, un pueblo vecino escuchó cuando Gedeón tocó la trompeta, pero este no era un sonido de trompeta como lo hacía muchas veces. No, el Espíritu de Dios estaba en el sonido de la trompeta, haciendo un clamor al pueblo vecino. No solamente de que se unieran para pelear contra los enemigos, sino que ese sonido de la trompeta llevaba como un mensaje de aliento, de esperanza. ¿Por qué? Porque estaba saliendo en el poder del Espíritu Santo. Y entonces cuando él tocó la trompeta y vio que los abisarreitas vinieron a decirle: oye, Gedeón, estamos contigo, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuál es el paso siguiente? A ver, ¿cómo es que vamos a pelear contra esta gente? Cuando él vio que ese pueblo se le unió, dice que envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirle, y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro. Dios siempre va a usar tu habilidad, va a usar tu don. Ahora Gedeón toca la trompeta, pero no es como la tocaba antes. Ahora el Espíritu Santo comienza a influenciar a través de ella. Ese instrumento que tal vez él tenía ahí en un rincón guardado, pero que en las manos de Dios se hace un arma poderosa, para que al tocarlo los aires transmitieran un grito de guerra, de confianza, de esperanza. Entonces, cuando el primer pueblo viene, Gedeón dice que envía mensajeros a diferentes pueblos con la gente de él. ¿Qué fue el mensaje? La Biblia no lo especifica, qué fue lo que mandó a decirle a los demás pueblos, pero de seguro que les mandó a contar cómo Dios se le había aparecido, cómo el Señor había quemado de la piedra
el holocausto que él le había ofrecido, cómo le había mandado a tumbar los ídolos de su padre para empezar a fijarse solamente en él. No dice la Biblia que eso fue lo que mandó a hacer, pero yo me imagino que para que los demás pueblos pudieran venir a estar con él, era contarles lo que les estaba pasando con Dios. O sea, los aires comenzaban a transformarse, porque el Espíritu Santo estaba en todo lo que comenzó a hacer Gedeón, porque él siempre va a usar lo que tenemos en la mano, o a lo que tengamos acceso. Lo hizo con Noé y su familia, dándole la habilidad para construir un barco donde no había agua. 120 años construyendo una nave y preparándola, y con una puerta tan inmensamente pesada que ellos mismos no la podían cerrar, pero Dios cerró la puerta cuando las aguas llegaron. Lo hizo con Moisés. ¿Qué tenía Moisés? La vara de un pastor, y en esa vara él depositó poder de Dios para que hiciera señales al faraón. Pero cuando llegó al Mar Rojo, Moisés no sabía qué hacer, y él estaba esperando que Dios hiciera. Y Dios le pregunta: oye, ¿pero qué tú tienes en la mano? ¿No te di en esa vara poder? Usa esa vara y verás que el mar se va a abrir. Lo hizo con David, con la onda. Pero David sí sabía que Dios estaba con él cuando él usaba la onda, porque ya había matado con ella. Y sabía que cuando él se disponía para Dios, cuando él volteaba su onda y lanzaba, no era el tiro que David hacía, era un tiro de Dios importante para destruir. Él va siempre a usar lo que tenemos, o lo que nos ha dado, o lo que hemos logrado, para poder usarlo a favor de nosotros. Porque siempre cuando tengas un problema, es cierto que la gente nos puede ayudar, pero la solución va a estar siempre en nosotros mismos. Pero es que no veo solución, pero tú no la ves porque no estás conectado con Dios. Conéctate con el Señor para que Él te dé la gracia, para que te dé el favor, para que Él te enseñe, te muestre cómo tú puedes hacerlo, para que tú puedas reconocer el arma que va a usar. Porque cuando tú decides creerle a Dios, confiar y caminar en lo creído, de inmediato Él se coloca a tu lado para ayudarte. Es para esforzarte, para que hagas cosas que nunca imaginaste hacer, porque así funciona la fe. Sí, por eso es que hemos hablado en los capítulos anteriores que una fe que no arriesga no sirve. Cuando usted está creyendo y confiando en Dios, usted está dispuesto a arriesgar, a sacrificar, a hacer lo que tenga que hacer, a usar las cosas como nunca las he usado, a ir a donde tenga que ir. ¿Por qué? Porque la fe te impulsa. Esa fe que se arriesga, que sacrifica, es una fe disciplinada, obstinada, apasionada por lograr la meta. No sabe cómo llegar allí, pero sabe que Dios va a usarlo y está atento a saber qué de lo que Él tiene es lo que Dios va a usar. Siempre comprende esto: Dios va a usar lo que tú tienes, tu talento, tu habilidad, tu capacidad para hacer algo. Dios va a estar en eso, lo va a sobrepotenciar para que seas visto por los demás y los demás vean tu valía. Así es que Dios hace las cosas. O te hace aprender o tomar habilidad en algo que tú pensabas que no lo podías tener. Eso fue lo que pasó con Gedeón. Gedeón comenzó a tocar la trompeta. Posiblemente le ha tocado muchas veces, pero no como la tocó esta vez. Fue un toque tan divino que la gente se envalentonó. La gente comenzó a creer. Llegaron a Gedeón para preguntar qué tenían que hacer y cómo lo iban a hacer. Porque así es que funciona Dios. Entonces, cuando ya todos estos pueblos se juntaron y vinieron a él, atendió en el llamado de Dios, lo que la gente contaba que le estaba pasando. Entonces, Dios
trata hasta con los mismos mensajeros que les había enviado. Yo me imagino ir a llevar el mensaje de lo que estaba pasando, y estos mensajeros Dios los empodera para que cuando hablen con certeza, con confianza, para que la gente les crea, se animen. Porque cuando Dios interviene, siempre hará algo. Hasta coloca a tus enemigos en paz. Y a los que decían que nunca te iban a ayudar, Dios se encarga de hablarles a su corazón para disponerlos para ti. Por eso Pablo decía en Romanos 8, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, o como espera Dios que nosotros le pidamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, palabras que nosotros no podemos expresar. El Espíritu Santo comienza a cambiar tu oración delante de la presencia del Señor cuando tú y yo nos disponemos a hablar con Dios, a buscar para que nos escuche. Profeta, entonces es que Él no sabe lo que nos pasa. No, Él no es que no sepa. Él lo que quiere es que tú sepas que Él está escuchándote cuando tú le hablas. Porque en la fe es muy importante saber que Dios me está oyendo. Una fe que está dudando si Dios está allí, no recibe. El mismo Pablo lo expresa en Hebreos 11:6. Es necesario. O sea, no es que si tú quieres o si tú puedes, no, es necesario que tú creas que Él te está viendo, te está escuchando. Es una de las primeras cosas que tenemos que aprender cuando oramos. Tener el entendimiento de que cuando nosotros estamos orando, Dios nos está oyendo. Pero si tú dudas si Él te oye, si Él está presente, si Él sabe el problema tan grave que tú tienes, todo lo que tú ores no va a servir. No va a pasar del techo donde tú estás. Te vas a acongojar más porque pasan los días y parece que no te escucha. Pero el que ora, dándose cuenta de que Dios lo ve, de que Dios lo escucha y de que respuestas vienen, el mismo versículo dice que Él es premiador, galardonador de los que se acercan a Él creyendo que Él existe. Y la palabra existe es que se da cuenta de lo que te está pasando, que está dispuesto a ayudarte, que Él está esperando que tú tengas la certeza, la seguridad, la convicción de que todo lo que te está pasando Dios lo sabe. Entonces es cuando Él envía el premio, es cuando Él envía el regalo. Entonces dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, palabras que no podemos expresar. Y aquel, dice a Dios, que escudriña, que examina las intenciones, porque eso es lo que vale en la oración. ¿Qué intenciones hay en tu corazón? Cuando tú puedes saber cuál es tu intención delante de Dios, claramente, ¿por qué yo le estoy orando al Señor? ¿Por qué yo le estoy pidiendo a Dios sobre esto? ¿Por qué yo estoy hablando de que me enseñe, que me muestre cómo debo salir de aquí? Cuando tus intenciones es llegar a Dios para que Él te muestre el camino, para que Él camine contigo. Él mira por qué tú estás buscándolo. ¿Qué es lo que tú quieres cuando tú le buscas? ¿Qué vas a hacer con lo que tú le estás pidiendo? Por eso es tan importante siempre grabarnos que el mayor resultado de la fe es cuando la fe que estamos usando no es yo, a toda hora para nosotros. Yo, no. Que la fe sea para beneficio de otros. Es donde más se mueve el poder sobrenatural de Dios, porque enseña el amor de Dios en ti para otros. Y moviéndose en ese nivel es que las cosas llegan. Es que las cosas, sin darnos cuenta, aparecen y aparecen con un poder sobrenatural. Te decía en estos días que el Señor Jesucristo no usó la fe para Él. Todo su ministerio fue la fe para beneficio de otros. Sí, profeta, pero
Eso Él vino a volverse hombre, pero Él era Dios y la misión de Él era esa. No. La misión del Señor fue enseñarnos a caminar por las buenas nuevas del Evangelio, de las palabras que Él traía para enseñarnos. Es muy importante si tú tienes y estás rebosado de Cristo, de su palabra, tú vas a comenzar a pensar como Dios piensa. Y si tu mente está a toda hora pensando como Dios piensa, tú vas a terminar haciendo lo que Dios dice que Él hará. Los pensamientos de Dios traerán como frutos hechos divinos. Se trata de acercarse a Dios, creyendo, confiando que Él sabe lo que me está pasando. Él sabe cuál es la solución. Él me va a hacer entender qué debo de hacer y cómo lo tengo que hacer. Ese es un factor importante en la necesidad. Hablar con entendimiento con Dios es hablar dispuesto para oír de Él su voz, para poder hacerlo. ¿Cómo tú vas a obedecer a alguien que no escuchas? Es imposible. Tú tienes que saber qué es lo que Él quiere que tú hagas para que tú empieces a hacer. Por eso es importante acercarse a Él creyendo que Él te ve, que Él te escucha y que Él está allí. Que cuando tú lo llamas, Él no se esconde. Él está listo para responderte. Que cuando tú le tocas su puerta, la puerta no se va a quedar cerrada, se abre para ti. La fe es eso, caminar en Él, para que Él haga en nosotros. Si tú piensas permanentemente en Él, terminarás haciendo lo que Él dice que debes hacer. Ok, mis amados, recuerda, Él va a usar lo que tú tienes. Valora lo que tú tienes, porque de entre lo que tú tienes es lo que Dios va a usar para sacarte adelante. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, amén y amén.